Vamos a someter el tema al análisis vía telefónica. Nos acompaña desde Venezuela el doctor Ricardo León. Él es director además del Observatorio de Salud de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su tiempo para esta jugada. Bueno, buenas tardes. Hoy una jugada bastante crítica a propósito del Día Mundial de, entre comillas, la salud que tienen los pueblos en el mundo. Y a propósito de este Día Mundial de la Salud, la gran pregunta es, ¿por qué no hay acceso a la salud para todos? Yo sé que es un tema amplio para poder abordar de manera geográfica, pero nos ayuda su experticia a tener una radiografía de lo que atraviesa el planeta en torno a este tema, aunque algunas legislaciones están calificadas como la salud, como un acceso o como un derecho. Se llama poderosamente la atención que el lema de la celebración del Día Mundial de la Salud, dictaminado por la OMS, sea salud para todos, cuando estamos años luz y muy lejos de tener salud para todos. Para nadie es un secreto que las desigualdades se han profundizado en el mundo, sobre todo en pandemia, a la vez y a la luz que salen informaciones como la que salió en este momento de la Pfizer y de la presidenta de la Comisión Europea, que hizo contrato con la Pfizer por más de 1.800 millones de dólares para la vacuna de la Pfizer. Eso nos explica y nos da un panorama mundial de cómo los sistemas de salud del mundo están casados, estrechamente casados y vinculados con la industria farmacéutica hegemónica, el poder hegemónico de la mal llamada salud, que no es nada más que los sistemas de enfermología que mantienen una dictadura sobre los sistemas de salud del mundo. Nos hace pensar en torno a este nuevo escándalo que también involucra a la Comisión Europea, y algunos dicen que no hay incapacidad sino complicidad. El hecho de que esta mercantilización de la salud tenga un paraguas. ¿Quién realmente alberga este hecho? Definitivamente eso nos demuestra que los sistemas de salud lamentablemente empobrecidos y los sistemas o las poblaciones empobrecidas debido al modelo de producción capitalista sigue su lógica, y cada vez su afán de lucro sigue siendo una de las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo. Pues para nadie es un secreto que de algún lado tienen que salir las finanzas para mantener ese modelo hegemónico de producción capitalista, ese modelo hegemónico de control sobre las realidades públicas y las realidades sociales de nuestros países. Nosotros desde Latinoamérica, uno de los sectores, el sur global, incluso el África, debemos levantar las banderas de la refundación de los sistemas de salud, definitivamente, porque los modelos ya tienen caducidades por lo menos de 40 años de sistemas de salud, no han dado respuesta a las exigencias y a las realidades de salud que merecen nuestros pueblos. Para nadie es un secreto que más del 90% de las enfermedades prevenibles en el mundo ocurren con mayor letalidad en los países empobrecidos del sur global. No es posible que donde viva más del 70% de la población es donde se afecte más la salud. Incluso tengamos en los países empobrecidos del sur global, tengamos una esperanza de vida de menos de 18 años en comparación con los países del norte global desarrollado. Profesor Ricardo León, le pido que se mantenga en contacto con nosotros. Vamos a sumar también a este análisis. Nos acompaña desde México Ernesto Carmona. Esto, sin lugar a dudas, doctor Ricardo, cuando pasaba la pandemia de la COVID-19, recordemos bien, este fondo de acceso a las vacunas mundiales, el COVAX, dependiente también de Naciones Unidas, donde participan, como bien decía justamente nuestro otro invitado, el doctor Ernesto Carmona, varios mecanismos que influyen en la determinación que tiene, aunque no nos parezca, corrientes políticas en el manejo también de estos mecanismos multilaterales, aunque no debiese ser de esa manera. Ricardo León, le pregunto de manera puntual, ¿a eso también revela el hecho de que cuando el mecanismo COVAX trataba de, entre comillas, coadyuvar a los países para poder afrontar la pandemia de la COVID-19, destinaba vacunas privilegiadas, pongámoslo así, de ciertas farmacéuticas sobre otras? Por ejemplo, cuando se desarrollaba de manera soberana las vacunas de Cuba, por ejemplo, no fueron consideradas dentro de este plan, más allá de que si están o no están, si ratificaron o no ratificaron, pero son hechos que de alguna manera desnudan el manejo político también de estos organismos. Sí, bueno, definitivamente. Recordemos que
el mecanismo COVAX actuó de manera muy lento a propósito de la emergencia sanitaria mundial para aprobar vacunas que no fuesen las vacunas tradicionales como la de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Con estas otras vacunas, incluso todavía nosotros estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud apruebe las vacunas, por ejemplo, Abdala, que es tremenda vacuna, tiene un tremendo diseño, la Soberana 1 y 2, la vacuna Sputnik todavía no ha sido aprobada, a pesar de que los europeos la pedían a gritos, a pesar de que se les vencieron las vacunas AstraZeneca y las vacunas Moderna y las vacunas Pfizer en muchos de los países por haberlas acumulado, y dejaron, por ejemplo, países del sur global y del África sin, bueno, casi un 70% sin vacunar, y ellos tenían las vacunas y se les vencieron. Eso es la lógica de producción capitalista dentro del sistema mundo que tenemos, que bueno, el modelo médico hegemónico e industrial lamentablemente tiene sus intereses ellos tienen una determinación económica y mercantil de la producción de bienes y servicios para la salud. Nosotros, desde los pueblos rebeldes y los pueblos que exigimos pues a los organismos multilaterales, como decía el compañero de México, exigimos que se repiense la salud con determinación social. Y no lo dice Ricardo desde Venezuela solamente. Las corrientes de salud colectiva, una corriente poderosa, académica y social de toda nuestra América, desde los años 70 viene planteando como una de las características de pensar la epidemiología de una visión crítica es de pensar y rediseñar las políticas públicas de salud desde la determinación social, para ir saldando la deuda que tenemos y las desigualdades que tenemos. Pero no, lamentablemente el contexto mundial y los intereses mercantiles mundiales obedecen siempre a la lógica de reproducción capitalista, que no es nada más que hacer contratos con las grandes empresas y dejar a los pueblos soberanos. Por ejemplo, el de Cuba, que tuvo una gran producción de vacunas, unas vacunas excelentes que han demostrado en la práctica y en el tiempo que eran y que son excelentes modelos de inmunización. Pero bueno, lamentablemente debemos seguir incrementando la conciencia colectiva para refundar, repito, esto lo he dicho ya 2 veces en esta intervención, nosotros en Latinoamérica debemos refundar como eje principal los sistemas de salud hacia una refundación que mire hacia la determinación social de nuestros servicios de salud. Y como dirían algunos, justamente la pandemia ha sido prácticamente un hecho de profundización también del inhumano, de la cara inhumana que tiene el capitalismo en el mundo. Doctora, también está vía telefónica el doctor Ricardo León con nosotros. Doctor, el Día Mundial de la Salud y también 75 años de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Nos hablaba de una reestructuración necesaria también en nuestra región del acceso a un derecho fundamental como es la salud. Pero ¿cuánto se ha avanzado bajo el paraguas de estos organismos multilaterales? La primera pregunta. Y segundo, ¿a qué escenarios nos enfrentamos si el panorama no cambia? Sí, fíjate, la OMS y la OPS huelen a azufre. Voy a extrapolar la frase de nuestro comandante Chávez. Lamentablemente, los modelos de políticas públicas en salud que se han implementado en nuestra América han sido calco y copia del modelo Bismarck y de todos los modelos que fueron pensados y fueron diseñados en sociedades distintas a la nuestra, con otras realidades y con unos intereses mercantiles. Nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América, los del sur global, los del África, los países que estamos en resistencia y que más estamos sufriendo los embates de las desigualdades profundas en salud y todo ese impacto negativo que estamos teniendo en temas de salud, están estrechamente vinculados al modelo de producción capitalista que prevalece en el mundo, y esa dictadura mundial de los organismos multilaterales como la OMS, la ONU, la UNICEF, que piensan la salud no desde nuestras realidades, sino desde sus intereses y de los intereses del gran hegemón del complejo médico industrial farmacéutico hegemón. Los pueblos merecen y necesitan históricamente nuevos modelos de producción y reproducción de salud que sean acordes y pensados desde sus realidades, no desde la colonialidad de los organismos multilaterales como la OMS. Agradecerle tanto al doctor Ricardo León, que nos ha acompañado vía telefónica, como al doctor Ernesto Carmona, también, que nos ha acompañado en este análisis preciso para esta